Cuando pensamos en la carta de Efesios y los temas que la carta aborda, viene a nuestra mente, y usted confírmelo si no es así, la imagen de la armadura de Dios, ¿verdad? Pensamos en la carta de Efesios y pensamos en la armadura de Dios. También pensamos en este conocido versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. O también viene a nuestra mente este versículo tan conocido: honra a tu padre y a tu madre. Eso pensamos cuando viene la carta de Efesios a nuestra mente, pero pocas veces relacionamos a la carta de Efesios como una carta que aboga por la unidad de la iglesia. Es una carta que habla mucho acerca de la unidad que debe haber entre hermanos. Habla mucho acerca del cuerpo de Cristo. La carta anima a los cristianos con la obra reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo, manteniendo la unidad de la iglesia que Cristo compró y que el Espíritu Santo produjo. Entonces, la unidad es un tema importante en la carta, primordial, desde el principio hasta el final. Note conmigo, por favor, Efesios capítulo 2 y versículo 14. Hay un tema que abunda y es la unidad. Dice Efesios 2 y versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, fuimos salvos individualmente, sí, cada uno aparte, pero salvos para formar parte de una sola familia. Fuimos salvos individualmente, pero con el fin de formar parte de un colectivo, de una comunidad. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el último capítulo de la carta de Efesios, versículo 18. Vimos el capítulo 2, ahora veamos el 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Hay una idea de unidad que rodea toda la carta, de mantenernos unidos en oración. Entonces la carta de los Efesios habla sobre la victoria de Cristo, que sirve como un mensajero del plan de Dios, pero también nos dice que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que esta victoria del Señor Jesucristo nos hace partícipes de esa victoria. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1 y versículo 20. Dice: la cual operó en Cristo, hablando sobre el poder de la fuerza de nuestro Dios, dice: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la victoria de Cristo, pero nos hace partícipes como comunidad de esa victoria cuando usted lee Efesios capítulo 2 y el versículo 4, que dice: pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dice, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Con Cristo. Entonces vea que somos salvos y como iglesia pertenecemos a un grupo. Y ese grupo tiene una victoria en Cristo. Entonces nosotros debemos ver esta carta como una carta que aboga por la unidad de la iglesia, como una carta que trata de animar a mantener la unidad en la iglesia. Pero la realidad es que la unidad en la iglesia siempre es difícil de mantener, ¿no es cierto? Es difícil de mantener. Y la pregunta es: ¿por qué es difícil mantener la unidad en la iglesia? Si somos partícipes de la victoria de Cristo, si la Biblia nos dice que somos un cuerpo en Cristo, ¿por qué es difícil mantener la unidad? ¿Por qué hay que tener una carta como Efesios para leerla siempre y aprender acerca
de la unidad. Bueno, creo que mientras que para Jesús la entrega que Él hizo fue total, Filipenses capítulo 2 nos dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló por nosotros. Mientras que Él le entrega todo de sí. Él no es egoísta, sino que Él da todo de sí. Bueno, nosotros, en cambio, los creyentes, aún con esta carne que es nuestro enemigo número uno, somos egoístas y orgullosos. Y para mantener la unidad, hermano, es necesario dejar el egoísmo y es necesario dejar el orgullo. ¿Usted quiere mantener la unidad? Tiene que dejar el egoísmo y el orgullo fuera. Y sabe, considerar a su hermano como más importante que yo. Considerar a tu hermano como más importante que tú, como lo dice Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Por eso es difícil la unidad en la iglesia, porque hay una guerra de orgullos, de egos que se tiene que librar. Y hermanos, el poner a tu hermano antes que tú y el dejar el orgullo y el egoísmo no es una virtud inherente en el ser humano. No es una virtud inherente en el creyente. No es que tú naciste con esa cualidad. Para poder llegar a pensar en poner antes que a mí, a un extraño fuera de mi familia, debe y debió suceder un cambio radical en tu vida. Para que tú consideres siquiera el poner a alguien antes que tú y buscar esa unidad, debió o debe suceder un cambio total en tu vida, un cambio radical. Hermanos, esto de considerar a tu hermano como mayor que tú, como más importante que tú, no es que un día te levantaste con el pie derecho y empezaste a considerarlo así. No, es un cambio mayor, es un nacer de nuevo. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Un versículo bien conocido dice, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, este nuevo nacimiento nos capacitó con una nueva mente, una nueva forma de pensar. Este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el nacer de nuevo, nos ha capacitado con tener una nueva mente, una nueva forma de pensar. Nuestra mente ya no está viciada con las cosas que distinguen a este mundo. Acompáñenme por favor una vez más a Efesios 4, 23. Efesios 4, 23. Dice, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, esta mente ya no está conectada o regida por la vanidad de la vida. Ya no estamos pensando como el mundo, sino que ahora pensamos en la mente que nos ha dado nuestro Señor. Ahora ya no estamos guiados por lo que este mundo dicta, sino que tenemos una cabeza que nos está guiando. Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, para nosotros mantener la unidad debemos considerar a nuestro hermano como mayor, despojarnos del egoísmo, dejar el orgullo de lado y poder entonces hacer lo que Dios nos pide de acuerdo a lo que Él nos manda, como siendo Él la cabeza que nos guía. Y hermanos, y una vez que nuestra mente y corazón palpitan al ritmo del mismo Espíritu, transformada nuestra mente, entonces nosotros debemos vivir como es digno de nuestra vocación. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice,
Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice: yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a quienes, los unos a los otros en amor. Y note lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note cómo lo dice la Biblia de las Américas: esforzarnos por preservar la unidad. O la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos y enlazados. Demanda un esfuerzo. Una vez que usted tiene la mente transformada y que usted sabe lo que tiene que hacer por esa dirección de la cabeza que es Cristo, entonces debemos esforzarnos por mantener la unidad. ¿Y cómo nos esforzamos por preservar la unidad? ¿Cómo vivimos de la manera que es digna de nuestro llamado? Bueno, Pablo se dedica a describir de manera general la manera en que nosotros podemos despojarnos y vivir la manera digna de nuestro llamado. Y usted puede leer eso en el capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 24. Y en el versículo 25 hasta el 32 se nos va a dar cosas específicas de lo que nosotros podemos hacer para mantener esa unidad. Que debemos despojarnos para mantener la unidad como hermanos en la iglesia, unidos. Y hoy, hermanos, en Efesios capítulo 4, 25 al 27 encontramos dos pecados de los cuales debemos despojarnos para mantener la unidad como creyentes. Dos pecados. Usted puede encontrar muchos más pecados, desde el 25 hasta el 32, que debemos despojarnos, pero en esta noche vamos a ver solamente dos de ellos. Y el primero de ellos es la mentira. La mentira. Debemos despojarnos de la mentira para mantener la unidad como creyentes. Por eso he titulado este sermón como Elimina los pecados que dividen. Elimina los pecados que dividen. Quisiera encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Dios, tú sabes la necesidad tan grande que tenemos de dejar el egoísmo, dejar el orgullo, con el fin, Señor, de mantener la vida, Señor, andar como es digno de nuestra vocación, de mantener la unidad, de representar ese cuerpo unido como creyentes. Si tú has ganado a la iglesia, Señor, y la has unido en tu espíritu, ¿quiénes somos nosotros para dividirla? Ayúdanos, Señor, a aprender, ser sensibles, humildes y poder mantener la unidad como hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el primer aspecto que nosotros vemos aquí, que Pablo manda a despojarse, radica en la vía más básica para entablar una relación con tu hermano. ¿Cuál es esa vía más básica para entablar la relación con tu hermano? Las conversaciones, ¿no es cierto? Así es como entablamos de manera más básica las relaciones. Y Pablo nos está diciendo que en medio de nuestras conversaciones, como creyentes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero me refiero al grupo de creyentes, debe imperar la verdad. Debe distinguir nuestras conversaciones, debe estar distinguidas por la verdad. Debe haber una ausencia de mentira en nuestras conversaciones. Mira, cuando estábamos sin Cristo, cuando no éramos creyentes, la verdad no era una virtud, ¿no es cierto? La verdad no era una virtud para nosotros. En cambio, la falsedad, la mentira era una herramienta muy útil, ¿no es verdad? Era muy útil. Favorecía nuestro egoísmo.
Mentíamos con el fin de no perjudicarnos a nosotros mismos. Llegué tarde porque el tráfico, ¿verdad? Mentíamos para no perjudicarnos, para sentirnos bien, para librar alguna situación difícil. Y es que al final de cuentas la mentira es un recurso pecaminoso que busca sacar un provecho personal mediante el engaño. La mentira es un recurso pecaminoso que busca sacar un provecho personal mediante el engaño. Y la usábamos como moneda de cambio. Y nos decía, si no querías mentir, si tenías cierto nivel de moralidad y de recelo por mentir, te decían, es una mentirita blanca, inofensiva, ¿verdad? Y Pablo nos dice, desechando la mentira. Y la mejor manera que nosotros podemos traducir la palabra mentira es como falsedad. Desechando la falsedad. Que la palabra falsedad en el diccionario significa falto de verdad, ausencia de verdad. Mientras que la palabra mentira puede definirse como una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe. Tú tomaste esto y tú sabes que sí lo tomaste y dices no. ¿Sí? Es contrario a lo que tú sabes. Bueno, la falsedad es falto de total verdad, ausencia de la verdad. Y Pablo dice, desháganse ustedes de la mentira, de la falsedad. Hermanos, la falta de verdad era, como les decía, una cualidad diaria en nuestra vida. Se veía cada vez que nos encontrábamos en aprietos. Se veía cuando nosotros estábamos en una situación difícil. Si había amenazas, entonces la falsedad se presentaba. O también éramos selectivos con lo que contábamos, ¿no es cierto? Contábamos una historia en donde nosotros quedábamos como bien posicionados, como el centro de la historia. O no contábamos toda la historia para que no pensaran mal de nosotros. Se ve de muchas maneras la falsedad. Se manifiesta de muchas maneras. Cuando copiabas un examen o copias, si todavía estás en la escuela. Cuando traicionas la confianza de alguien. Cuando faltas a tu palabra. Cuando prometes y no cumples. Hermanos, las conversaciones entre creyentes no pueden distinguirse, no deben distinguirse de este pecado. No pueden ser un distintivo en la conversación con tu hermano que tú le estés mintiendo, que estés faltando a la verdad. No puede distinguirnos de esa manera. Hermanos, el hablar con falsedad pertenece a las conversaciones de los que van a la perdición. Ser un falso, ser una persona falto de verdad es distintivo de los que van a la perdición. Mire lo que dice, por favor, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, pero dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y quiénes? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No significa que usted pierde su salvación cuando miente siendo creyente. Significa que un creyente no se define como un mentiroso. No debe ser un mentiroso, no debe ser un falto de verdad. Un falto de verdad es uno que se distingue en Apocalipsis 21:8. No puede ser un mentiroso, un creyente, ¿por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Eso lo dice Juan 8:44. Hermanos, el que es de la familia de Dios debe sostener conversaciones que manifiesten que son hijos de Dios, que son hijos del Dios de la verdad, del que dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, hermanos, el creyente vive en consecuencia con su nueva naturaleza. Él ha sido despojado de del viejo hombre
ahora vive una nueva naturaleza. En consecuencia, la familiaridad con el Padre de verdad, entonces el creyente vive de acuerdo a su Padre. Hermanos, y para lograr esto, para lograr vivir en la verdad es necesaria la gracia de Dios. Es necesaria la gracia de Dios, porque siempre vamos a buscar mentir para cubrirnos a nosotros. Y necesitamos la gracia de Dios que nos socorra, que nos ayude. De lo contrario, hermanos, sería solamente un esfuerzo humano. Sería algo moralista el dejar de mentir. Bueno, ya no voy a mentir porque es malo. Necesita la gracia de Dios y decir, dejo de mentir porque mi Padre es Padre de la verdad. Ahora, la pregunta entonces sigue ahí en el aire. ¿Cómo nos despojamos de la mentira? ¿Cómo nosotros nos despojamos de la mentira? Si es un pecado que está en nosotros, ¿cómo nos despojamos de la mentira? Y la respuesta nos la da el mismo pasaje. Note lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 25. Por lo cual dice, desechando la mentira, ¿qué dice después? Hablad verdad cada uno con su prójimo. La respuesta es, ¿cómo nos despojamos de la mentira? Hablando la verdad. Ahora, el antídoto parece muy simple, ¿no es cierto? Dice, qué fácil, ¿verdad? Yo hubiese escrito Efesios. Un autor dice que la mejor forma de destruir la mentira es hablar la verdad. Y el versículo de Efesios que nosotros estamos leyendo acá es una cita directa de Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Y se lo leo, que dice, estas, dice, son las cosas que habéis de hacer. Pablo está citando Zacarías 8:16 y dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ese es el pasaje que cita Pablo. Y el pasaje de Zacarías es una referencia a la restauración de Israel. A la restauración, en aquella restauración de Israel, la verdad en las conversaciones son un punto central para la relación entre hermanos. Dice el pasaje que debemos entonces hablar cada cual la verdad con su prójimo. El antídoto para la mentira entonces es hablar la verdad, buscar conversaciones llenas de verdad con tu hermano. El prójimo que dice aquí en hablar la verdad cada uno con su prójimo es tu hermano, el creyente, el que está contigo en la lucha, aquel que va a formar la línea de batalla junto contigo, que se ha vestido de la armadura de Dios de Efesios 6, con ese es con el que tienes que hablar verdad. No significa que solamente con ellos, pero Pablo es enfático a decirnos, entre nosotros hablemos con la verdad. Es un distintivo del creyente. Un hijo de Dios no puede hablar la verdad, más que la verdad, con otro hijo de Dios. No puede. Hermanos, la mentira produce en las relaciones fricción. Cuando tú le mientes a tu hermano y él se da cuenta, porque todo sale a la luz, ¿qué sucede? Hay fricciones. Cuando un pastor predica algo y tiene una doble vida, ¿qué sucede en la iglesia? Hay fricciones, hay desunión, hay amargura. Cuando un hermano miente a otro hermano, lo engaña, hay amargura, hay desunión. Eso produce la mentira. Y el mundo ha aceptado la mentira de manera tan natural. Y no permitamos que eso suceda en la iglesia. No podemos permitir que para nosotros la mentira sea algo tan natural, que es correcto por un bien mayor. Mentir por un bien mayor. En el mundo mienten sobre la salud, ¿no es cierto? Mienten sobre la economía. En el mundo mienten sobre la comida, sobre tantas y tantas y tantas cosas, que ha llegado a ser algo natural. Un político es un maestro, tiene un doctorado en mentir. Tiene una capacidad de mentir y es una manera
tan deliberada que él puede estar siendo grabado y decir la mentira y después ser confrontado y decir, yo no dije eso. ¿Qué sería si la política, si todos los políticos de una vez se convirtieran en personas honestas, verdaderas? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Hasta dónde llegaría la política? Un caos total, ¿no? Con todas las mentiras que han dicho. Bueno, hermanos, esta pregunta, ¿qué sería de la vida cristiana si todos dijéramos la verdad? No se puede hacer en la iglesia. Todos tenemos que hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Ahora bien, hermanos, y presta atención en esto, por favor. Debemos ser lo suficientemente sabios para no cometer imprudencias que ofendan a mi hermano. En esta tarea de querer hablar la verdad, es necesario ser suficientemente sabios para no cometer imprudencias que ofendan a mi hermano. Hermanos, hablar con la verdad no debe separarnos del objetivo supremo de dar gracia y edificación. Mire Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En México tenemos una expresión que dice, voy a decirle las verdades a X persona. No sé si en los demás países de Centro y Sudamérica les digan eso. ¿Y qué significa eso? Voy a decirle sus verdades. No es algo piadoso, ¿verdad? Es decirle a la persona, o es cuando quieres aplastar a una persona con comentarios hirientes sobre su manera de ser. ¿No es cierto? Le voy a decir sus verdades. Es que yo soy bien piadoso. Escuché el sermón y ahora sí a todos les voy a decir sus verdades. Hermanos, hablar con verdad, recuerden, no debe separarnos del objetivo supremo de dar gracia, y ser de edificación. No significa que vas a evidenciar a tu hermano, que te diste cuenta de algo y lo vas a exponer. O que tú mismo te vas a exponer ante todos diciendo tus verdades. No, tenemos que ser sabios. Romanos 15, 14 nos enseñaba nuestro hermano Luis sobre hablar de una manera que sea con gracia, sin herir a nuestros hermanos. Dice Romanos 15, 14, dice, hermanos, estoy seguro de ustedes que están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si tú ves a tu hermano en pecado, con bondad, con amor le tratas. ¿Sí? No le vas a decir sus verdades, lo vas a amonestar en amor, diciéndole la verdad, sí, en amor, en bondad, con el propósito de edificar, de dar gracia. Y el pasaje toca en Efesios capítulo 4, versículo 25, algo bien interesante. Dice, ¿por qué es que nosotros debemos hablar con verdad? Sí, ya dijimos que hay una cabeza, que nos está guiando, nuestra mente es renovada, hemos dejado al viejo hombre, pero Pablo nos dice, nos da otra razón, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos, dice, miembros los unos de los otros. Hermanos, esto no es otra cosa que una alusión al cuerpo humano. Así como el cuerpo está conectado, ¿verdad? Por nervios, por todos los ligamentos, músculos, la piel. De la misma manera la iglesia debe estar conectada en la verdad, unida en la verdad, sostenida en la verdad. Hay una enfermedad llamada insensibilidad congénita del dolor. Y esta enfermedad lo que hace es que bloquea todos los receptores del dolor. Lo bloquea, ya no percibe el dolor, ya no siente el dolor. Puede tener una herida sangrante, una herida que se haya hecho y no percibir dolor, porque hay un bloqueo en los receptores del dolor. Puede incluso caminar descalzo, ¿verdad? Sobre algo caliente y no sentir el dolor. Así que el dolor es una herramienta de protección para nosotros. El cerebro le está mintiendo al resto del cuerpo.
Se está dañando el cuerpo, pero le miente de que no hay ningún peligro. Le está mintiendo, le está dando información falsa, no adecuada. Le miente al resto del cuerpo y provoca una enfermedad, provoca lesiones, provoca dolor, molestia. De la misma manera, hermanos, siendo miembros los unos de los otros, no podemos mentirnos. No podemos mentirnos unos a los otros. El autor de la carta ha hecho un especial énfasis en comunicar a su audiencia original que son individuos, escuche bien eso, son individuos que forman parte de un grupo mayor, de una iglesia, de un cuerpo. Mire rápidamente Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice que los gentiles, son coherederos, ¿y qué más? Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si usted quiere leer más, vaya a Efesios capítulo 4, versículo 1, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pablo hace un énfasis. Somos miembros los unos de los otros, somos parte del cuerpo. Y note la estrecha relación que Pablo está haciendo durante toda la carta y en nuestro pasaje. Es decir, no solamente somos hermanos, no solamente somos prójimos, sino que somos miembros, somos parte de un cuerpo. Hermanos, con esto quiere decir que la mentira ya dejó de ser un beneficio para nosotros. Si somos parte de un solo cuerpo, si somos integrados al cuerpo de Cristo y tenemos una misma cabeza que nos está guiando, que está conectada con todo el cuerpo, entonces la mentira entre nosotros ya dejó de ser una herramienta. Ya no es una herramienta a nuestro favor. Ahora la mentira entre hermanos es dispararnos en el pie. Mentirnos a nosotros como creyentes es lastimarnos a nosotros mismos. Mentir a un no creyente es pecaminoso, ¿no es cierto? Mentir es pecaminoso. Pero mentir a un hermano no solo es pecaminoso, sino que es desastroso para el cuerpo. Quien en su sano juicio puede lastimarse a sí mismo. Hermanos, la mentira mina la integridad del cuerpo, afectando la comunión entre hermanos. Y no puede ser un distintivo de nosotros. Si hemos sido renovados en nuestra mente, si tenemos un Señor que es Cristo, que es la cabeza, entonces la mentira no nos distingue a nosotros. Pero no solo la mentira puede minar la relación entre hermanos. También, ¿sabe qué lo hace? La ira pecaminosa. Y ese es mi segundo punto. La ira pecaminosa. Dice el versículo 26 y 27. La ira pecaminosa dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Yo he subtitulado este segundo punto como la ira pecaminosa. Y claro, se entiende entonces, o se da por sentado, que debido a que hay una ira pecaminosa, entonces hay una ira no pecaminosa, ¿verdad? Si hay una ira pecaminosa, entonces no hay una ira pecaminosa, una ira que no es pecaminosa. Y Pablo intenta ser cauteloso con este tema. Y él quiso prestar especial atención sobre el tema, porque, mire, él pudo haber dicho lo siguiente. Vaya conmigo al versículo de Efesios 4:26. Él puso prescindir de la primera parte del versículo 26 y decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como diría uno de nuestros ancianos, y no voy a decir su nombre, y ya está, ¿verdad? Él pudo haber dicho solamente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero Pablo
presta especial atención sobre el tema. Y la sabiduría que Dios le dio lo hace abordar el tema de una manera tan completa en apenas un par de líneas, que tiene un trasfondo tan enriquecedor. Y él agrega lo siguiente: airaos, que es una orden, un imperativo, un mandato. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Hay una ira que es no pecaminosa y hay una ira que es pecaminosa. Y sabe, Pablo, como un excelente teólogo, él está citando las Escrituras una vez más. ¿Y sabe qué pasaje está citando? Salmos capítulo 4, versículo 4, en donde dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Si tú tienes una Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas tiene una nota al pie que dice temblar de ira. La Nueva Biblia de las Américas da esa interesante información. La Nueva Versión Internacional dice, el Salmo 4:4, si se enojan, dice, no pequen. Interesante eso, ¿no? Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis. Y vamos a retomar más adelante el Salmo 4:4. Pero es interesante cómo Pablo entonces está distinguiendo entre estos dos tipos de ira. Cuando estaba leyendo sobre esto, estaba leyendo el comentario del Dr. MacArthur, y él titula esta sección de Efesios 4:26 como lo siguiente: de enojo injusto a enojo justo. Él encuentra esa diferencia de esas dos iras. Y es que hay una ira justa y una que no es justa. Y esto lo leemos en repetidas ocasiones. ¿No es cierto que nuestro Dios está airado? Dice Salmos capítulo 7, versículo 11, que Dios está airado todos los días contra el pecador. Preparado tiene ya su arco, dice, si no se arrepiente. Hermanos, la ira no siempre es pecaminosa. Y lo vemos en este caso. ¿Cuándo es entonces que la ira se vuelve pecaminosa? ¿Cuándo es que se torna pecaminosa la ira? ¿O cuál es una ira pecaminosa? Bueno, hermanos, todo depende de la raíz, de la motivación de la ira. ¿Qué motivó esa ira? ¿Fue un egoísmo propio? ¿O fue la ira motivada por la santidad de Dios? El verbo que Pablo utiliza para airaos, aquí en el pasaje de Efesios 4:26, airaos como imperativo, es el que se usa regularmente para referirse a la ira de Dios consecuente al pecado. O sea, cuando alguien peca y Dios se enoja, utiliza esta palabra, airaos, esta ira que vemos nosotros en el 4:26. Es un imperativo, es una orden, airaos. No es una condición, es airaos. Y esto, algunos piensan que este pasaje de airaos es una condicionante. Usted si se dio cuenta, la Nueva Versión Internacional lo toma como si se enojan, no pequen. Pero es una orden plena. Y nosotros, si leemos Salmos capítulo 4, acompáñeme allá, Salmos capítulo 4, nos ayuda a corroborar de que no es una condición, sino que es una orden, es un mandato. Salmos capítulo 4. Salmos 4. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y el Salmo 4 es enriquecedor a la hora de interpretar Efesios 4:26. Porque el Salmo 4 en su contexto describe
al Salmo 4 como un salmo de lamento. David está lamentándose. David está en una situación difícil, acomplejada, siendo rey de Israel, siendo el jerarca de Israel y pasando por una de las situaciones más graves del pueblo de Israel, una sequía de Israel más grande, y en donde los dignatarios o los hijos de los hombres le están mintiendo contra él. Mire lo que dice el versículo 2 de Salmo 4. Dice, hijos de los hombres. Ese es el distintivo para aquellos pudientes, hombres sobresalientes. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David está sufriendo, está siendo atacado. Estos hombres están airados, enojados, molestos, y él les dice, tiemblen de ira, dice, pero no pequen. Tiemblen, pero ¿qué más? Medita en tu corazón, estando en tu cama, y calla. Medita si esa ira que tú estás sintiendo es una ira justa, si es una ira que viene de parte de Dios o es una ira pecaminosa. Tiembla y no peques, les dice. Está exhortando a sus enemigos. Tiemblen, enójense cuando sea algo justo. Enójense, manifiesten el enojo siempre y cuando sea algo justo. Pero por supuesto, la ira de estos hombres del Salmo 4 es una ira injusta, pecaminosa en contra de David. Era injusta y David esperaba que mediante esta exhortación ellos rectificaran su manera de actuar. Por lo tanto, el creyente, hermanos, volviendo a Efesios 4, debe airarse en base a la santidad de Dios, en base a la santidad que le distingue al Dios del creyente. Debe sentirse airado a causa del pecado. Airarse a causa del pecado. De modo que podamos reaccionar de la manera en que hacen los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios ayudan a modelar el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo corrompido por el pecado. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo exclamaba y decía anatema para aquellos que estaban tergiversando el Evangelio de Dios. ¿Se acuerda usted de eso en Gálatas capítulo 1, 8 al 9? Sea anatema, dice, si algún ángel del cielo viene y les enseña otro evangelio, dice, sea anatema. Los mártires en el cielo piden venganza por su sangre derramada. Eso lo vemos en Apocalipsis 6, 10. Hermanos, pero airarse, escuche bien esto por favor, airarse no significa, no es tomar la venganza en tus manos. Airarse no significa que tú vas a vengarte. No. Airarse significa que nuestro corazón late al ritmo del corazón de Dios. Lo que Él siente, lo que lo hace airarse, a nosotros también nos hace airarnos. Hermano, nuestras emociones se conforman, se moldean a las de Dios. Airarse de manera justa es parecerse más a Cristo. Mire lo que dice Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice Marcos capítulo 3 y versículo 5. Jesús acaba de sanar a un hombre con la mano seca, dice la Reina Valera, y les echaban, dice, para ver si le sanaría, dice el día de reposo. Y dice el capítulo 3 y versículo 5 de Marcos. Entonces dice, mirándolos, Jesús, mirándolos alrededor, ¿cómo los miraba? ¿Qué dice ahí? Con enojo. Entristecido, dice, por la dureza de sus corazones. ¿Qué le molestaba? ¿Qué había despertado la ira de Dios? La incredulidad de estos hombres.
el negar a Jesús, el duro corazón que habían hecho, que tenían. Y la palabra que se usa ahí, enojo, es la misma que utiliza Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, para decir airaos. La misma palabra, la misma expresión. Hermanos, cuando nosotros nos airamos o debemos airarnos de una manera justa. Nos airamos cuando las personas que son débiles son abusadas, ¿no es cierto? Nos airamos. Cuando el fuerte humilla y somete al pobre, nos airamos. Cuando blasfeman en contra del nombre de Dios, nos airamos. Hermanos, esta ira es la ira que se produce en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Es la ira que da como resultado la indignación del pecado. Aquello que antes nos atraía, ahora nos ofende. Y hay una ira santa en nosotros. La expresión correcta, dice un autor, de ira en el creyente ocurre cuando los creyentes, en una forma semejante a la de Cristo, son consumidos del celo de Dios. Son consumidos del celo de Dios. ¿Y qué le hace pensar esa última palabra? El celo de Dios. ¿Se acuerda Jesús volteando las mesas de los cambistas? La ira de Dios, de Cristo manifestada de una manera justa. Hermanos, en otras palabras, el creyente no es impasible con el pecado. El creyente reacciona al pecado, no es impasible, reacciona. Dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios viene cuando hay palabras vanas, falsas, deshonestas. El creyente no es impasible con el pecado. El creyente reacciona con una ira justa, santa. Ahora, hermanos, recordemos también que una de las cualidades de nuestro Dios es que es un Dios lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Hermanos, si usted ve a un hermano que está pecando, debe ser lento para la ira y grande en misericordia. Mostrar bondad. Porque si algo sabemos hacer bien es pecar. Nos sale, pero excelente, ¿verdad? Tenemos que considerar también eso. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y luego viene esta sección. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Hermanos, este enojo o esta ira santa, justa, puede tornarse en una ira injusta, pecaminosa. Tiene esa capacidad. Puede iniciar de una manera justa, pero puede llegar a tornarse a una ira injusta, pecaminosa. ¿Y cómo puede tornarse en enojo justo a injusto? ¿Cómo pasa? Bueno, esto sucede cuando este enojo y esta ira se prolonga al punto de convertirse en rencor y amargura. Cuando hay un rencor y una amargura. Cuando ese enojo inició con algo bueno, una respuesta genuina, y se queda en el corazón y se implanta ahí y hace germinar la amargura. Hermanos, el corazón es un terreno fértil que hace germinar y arraigar y crecer árboles fuertes de amargura, que conforme pasa el tiempo son más difíciles de arrancar y se quedan ahí, enquistados en el corazón. Hermanos, pero nosotros no debemos ser así. Debemos evitar llegar al punto de airarnos y pecar. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor. ¿Notó eso? Su ira es un momento, pero su favor, hablando de nuestro Dios, dura toda la vida.
Y dice más adelante, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La ira no puede definirnos a nosotros. No podemos estar airados todo el tiempo. El hecho de que Pablo haya escrito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, implica una disposición a perdonar, una disposición franca a resolver las diferencias, las desavenencias entre los hermanos. Hermano, y esto es cierto, que una resolución a un problema puede tomar más de un día, ¿no es cierto? Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y los problemas pueden extenderse a más de un día. Hay problemas muy complicados que necesitan intervención de una tercera persona en la discordia. Pero Pablo nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que cualquiera que sea el problema se tiene que resolver. Si son las 6:50 y el sol ya se va a meter, entonces tenemos que perdonar inmediatamente. Hermanos, la resolución del problema puede tomar más de un día, pero la disposición a perdonar no debe esperar más de un día, debe ser inmediato. El problema puede extenderse, pero la disposición en tu corazón de perdonar a aquel que ha levantado ira en tu corazón debe ser inmediato. Aquel que te ha confrontado, aquel que te ha provocado, tiene que tener la seguridad de que en tu corazón no va a haber amargura, no va a haber más allá de un día, sino que va a haber disposición inmediata a perdonar. ¿Y sabe por qué esto es así, hermanos? Porque esa es la manera en que Dios nos perdona a nosotros. Dios así nos perdona, a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados por los méritos de Cristo Jesús. Aquellos que nos cometan una infracción contra nosotros y despierten ira y que nos podamos tener la razón de decir yo me he airado y no he pecado, bueno, decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos dejar lugar al enojo. Hermanos, las ofensas son cotidianas en el círculo cristiano. Y soy enfático en el círculo cristiano porque Pablo es enfático en hablar sobre nosotros, los creyentes. ¿No es cierto que constantemente estamos siendo confrontados con las ofensas? Y si estás en el ministerio, si estás sirviendo en alguna capacidad, enseñando, en cualquier cosa que tú sirvas en la iglesia, estas ofensas van a ser mucho más evidentes, mucho más constantes. ¿Qué más si eres un anciano o eres un pastor en la iglesia? Y hermanos, y vas a ser ofendido cuando estés haciendo la obra de Dios. Cuando quieras servir a tu hermano, vas a ser ofendido. Cuando quieras cuidar a los niños, si te equivoques en algo, alguien va a venir y te va a ofender. Cuando pase algo que hablaste de una manera que no controlaste tu boca, alguien va a venir y te va a ofender. Y va a despertar esa ira. Va a haber momentos en que van a ofender a tu familia y te va a doler. Y hay una ira que se despierta por algo injusto que estás sufriendo. Pero generar amargura porque no hay arrepentimiento del ofensor, hermanos, eso es pecado. Cuando esa ira se vuelve en amargura porque la otra persona no se arrepiente y no viene y te pide perdón y dice las palabras exactas que tú quieres escuchar y tu corazón se llena de amargura, eso es pecado. Estás pecando y estás dejando que tu corazón germine, ya no la ira santa, sino la ira pecaminosa. El enojo santo dejó de ser santo y se convierte, escuche bien en lo siguiente, en paroxismo. Una palabra difícil, paroxismo. Y esa es la palabra que el autor usa en Efesios. Esa es la palabra que él utiliza en Efesios para enojo. Vea ahí por favor en su Biblia, en Efesios 4, 26, la segunda parte. No se ponga el sol sobre vuestro paroxismo, ¿sí? Sobre vuestro enojo. Note que ya dejó de ser la palabra airaos, que define a la respuesta de Dios al enojo, al pecado, perdón, y ahora cambió a paroxismo.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, paroxismo. Y esta palabra paroxismo significa una exaltación extrema, más allá de los límites, de los afectos y las pasiones. Es decir, te sobrelimitaste. Aquello que era santo dejó de ser santo y se extralimitó. Se extralimitó. Pablo nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una ira santa, pero no dejes que esa ira santa se convierta en una raíz de amargura y venga a ser ya no ira santa, sino paroxismo, un enojo pecaminoso. Hermanos, ¿y por qué Pablo nos dice que no debemos dejar que la ira justa se vuelva en paroxismo? Bueno, por la misma razón que no debemos dejar germinar la falsedad, porque afecta la relación con tu hermano, lastima la relación con tu hermano, socava la unidad y la comunión. Cuando tienes amargura en tu corazón, hermano, te vas rápido de la iglesia en cuanto acaba, en cuanto dice amén el pastor, ya te quieres ir, ¿verdad? Para no toparte con la persona que estás lastimada. ¿No es cierto? Cuando hay ese pecado, no quieres involucrarte en servir, porque ¿cómo le vas a servir a X persona con la cual estás amargada, con ese dolor? Mina la relación, mina la unidad, mina la comunión. Socava, hermanos, socava el cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Y sabe quién es experto en esto? ¿Sabe quién habla con conocimiento de causa? Pablo. Porque esto sucedió con Pablo y Bernabé, ¿se acuerda? Vaya conmigo a Hechos 15, por favor. Hechos 15. Hechos capítulo 15. .36 de Hechos dice, después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Dice, y no había ido con ellos a la obra. Note esto. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Note esto. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se unieron y se fortalecieron. No, ¿verdad? Se separaron. ¿Y sabe qué palabra utiliza para tal desacuerdo? ¿Qué palabra cree que usa? Paroxismo. La misma palabra que utiliza acá en Efesios. Hubo tal paroxismo, tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo sabía, y por eso escribe Efesios, dice, no dejen que esa ira se convierta en paroxismo. Que separa, desune al cuerpo de Cristo, hace una división. Pablo sabía de primera mano que el enojo, la ira pecaminosa, separa a los creyentes. Por eso dice que en Efesios, en el pasaje que nosotros estamos leyendo en Efesios 4, 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Hermanos, no dejemos que el enojo vaya a la cama con nosotros. Y mucho menos que despierte con nosotros. Que esa amargura esté con nosotros en la noche y despierte con nosotros en la mañana. Porque esto va a dar lugar al diablo. El enemigo, hermanos, está como un león rugiente buscando a quien devorar.
Y si es un creyente, no pierde su salvación, pero lo hace pedazos. Por lo tanto, hermanos, cuando cuando Satanás encuentra personas creyentes que tienen un corazón lleno de rencor, lleno de amargura, Satanás viene con el fuelle. ¿Sabe qué es el fuelle, no? Para avienta aire, para avivar el fuego. Satanás viene y aviva con el fuelle. Y entonces las quemaduras que debían de ser de primer grado con el fuelle de Satanás se convierten en quemaduras de tercer grado. Hay una lesión mayor. No han perdido su salvación los creyentes, pero han perdido a su hermano con la ira, con el rencor pecaminoso. Ya lo perdiste. Tu salvación intacta, pero tu hermano lo has perdido. Pablo sabía esto. Y en 1 Corintios, capítulo 9 al 6, nosotros vemos que él retoma su ministerio. ¿Con quién? Con Bernabé. Él no dejó perder a su hermano. Él no quiso perder a su hermano. Hermano, nosotros no podemos darnos ese lujo de minar el cuerpo de nuestro Señor, la iglesia, la unidad de la iglesia. No podemos socavar a través de la mentira, a través de la ira pecaminosa. Y hemos visto entonces dos pecados que debemos evitar, que debemos mantener alejados del viejo hombre: la mentira y la ira pecaminosa. Y antes de terminar, hermanos, quisiera recomendarte dos cosas. Si tú estás sufriendo con la mentira, con la falsedad, si tú estás sufriendo con la ira y la amargura en tu corazón, y si no estás sufriendo, esto va a servir también. Pero si estás pasando por eso, quiero recomendarte, hermanos, que primero reconozcas la necesidad de hablar verdad, que tú necesitas hablar verdad, que necesitas confesar tu pecado, que necesitas confesar delante de Dios tu pecado, decir: Señor, muchas veces miento para quedar bien yo. Muchas veces prefiero mi persona a lo que tú mandas y miento y digo verdades a medias que son mentiras para quedar bien. Confiesa tu pecado. Ese es el primer paso, confesar tu pecado. El segundo paso, hermano, es identifica cuándo y dónde practicas la falsedad. ¿Cuándo es que mientes? ¿Con qué propósito mientes? ¿Qué es lo que buscas cuando mientes? Normalmente repetimos patrones. Identifícalo. Y otra cosa, hermanos, afronta las consecuencias de decir la verdad. Llegaste tarde al trabajo, llegaste tarde, no hay más que agregar. Afronta las consecuencias. Recuerda también que decir la verdad no es decirle las verdades a tus hermanos. No es eso. Y te recomiendo también, hermano, leer tu Biblia. Y leer específicamente el libro de Hechos. Y ciertas historias, relatos en donde nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro enfrentando el Sanedrín. Y él dice la verdad, que va a seguir predicando a Cristo, a pesar de que ellos le dicen que no. Y él antepone su bienestar por decir la verdad. Ahí también en Hechos vas a ver a Ananías y Zafira, que mienten al Espíritu de Dios por quedar bien, por fingir algo que no eran. Pero también vas a ver a Pablo y a Bernabé cuando están en Listra, que están siendo reverenciados, diciendo que uno es Júpiter y que uno es... Y le ofrecen sacrificio, pero él les dice: nosotros no somos ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de decir la verdad? Son apedreados. Y en cuanto a nuestra ira, si tú batallas con la ira, reconoce otra vez tu pecado de ira, que te enojas injustamente, que tu ira es una ira egoísta y no una ira santa de Dios.
Identifica las circunstancias que te llevan a esa ira. Hermanos, la manera correcta de afrontar esa ira injusta, es sabiendo que no son las otras personas lo que provocan tu ira. No son las otras personas las que generan tu ira. Es algo que está dentro tuyo. No es el niño que dejó los zapatos en el lugar donde no debería estar. Es tu pecado dentro, tu corazón. Que lo único que hace ese zapato fuera del lugar es que salga lo que hay dentro. No es tu jefe en el trabajo, es tu corazón que está dentro, que te motiva, que te mueve. Y esas cosas que nos llevan a airarnos y a mostrar ese enojo, hermanos, úsalas para que te muestren la necesidad de arrepentimiento de tu pecado. Te animo a leer las Escrituras, específicamente los Evangelios, y la interacción de nuestro Señor Jesucristo con sus adversarios. Usted puede leer el capítulo 12 de Mateo, y hay una seguidilla de enfrentamientos de Jesús con sus enemigos, y cómo Él responde con gracia y con verdad. Lucas capítulo 11, 37 al 54. Usted puede ver cómo Jesús enfrenta a sus enemigos solamente por no lavarse las manos. Y Él enfrenta a sus enemigos. Estos pasajes muestran la ira justa de Cristo. Somos cristianos y queremos parecernos a Cristo. Hermanos, cada vez que seas ofendido, justamente tu ira se manifieste, después de enojarte, busca perdonar en tu corazón. No dejes que haya algo ahí, que se quede algo ahí. Si hay una raíz de amargura, si quedó un dejo ahí en tu corazón, identifícalo, evalúalo. Identifica si hay algo que te está molestando. Tienes que abordar ese pecado. Pregúntate, ¿ha cambiado mi relación con el hermano que me ofendió? ¿Lo trato de una manera diferente cuando lo veo? ¿Me ha motivado a evitar al hermano? Ve si hay amargura en tu corazón. Quizá nadie más lo note más que tú. Y sientes satisfacción cuando el hermano se da cuenta que no lo quisiste saludar y tú te sientes feliz. Identifica si te sientes así. Y arranca de raíz, despójate de esa ira de pecado. Hermano, y si caes en el pecado de la ira, confiesa tu pecado, confiesa, pide perdón al ofendido. No importa si es tu esposa, si es tu niño pequeño, pidamos perdón. Qué difícil, pero pidamos perdón, reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Cerramos nuestros ojos y encomendemos a nuestro Dios. Amado Padre, somos tan débiles por nuestra carne, que batallamos, Señor, y necesitamos todos los días de nuestra vida ir, Señor, y pedir perdón, confesar nuestros pecados y hacerlo, Señor, confiadamente, porque tu Hijo Jesucristo intercede por nosotros. Porque no solamente somos acusados, sino que somos perdonados. Porque no solamente somos señalados con el dedo, Señor, sino que cuando confesamos nuestros pecados, nuestra carga se cae, Señor, y es olvidada. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder vivir de acuerdo al llamado, Señor, que tú nos has hecho. De acuerdo, Señor, al llamado digno que tú nos has encomendado. Por los méritos de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén. Gracias por su atención, hermanos. El Señor les bendiga.